Se calcula que el 10% de las personas del mundo tiene dislexia, con lo cual se les complica el aprendizaje de la lectoescritura. Y como todo aprendizaje es por medio de la lectura y la escritura, hay unas 775.300 millones de personas que sufren a diario las consecuencias de un sistema que nació excluyéndolas. Ishan Avasti, 3 on 25. El 8 de octubre es el Día Internacional de la Dislexia y es una jornada que sirve para visibilizar la problemática y también para exigirle a los estados que se hagan cargo de su trabajo y que garanticen los derechos de acceso a la información, al conocimiento, al aprendizaje, a la escolaridad de las personas que nacieron con dislexia y que además se garantice el diagnóstico. Decidí hacer esta especie de documental investigando, buscando testimonios, porque me di cuenta, me hago cargo, que más allá de grabar audiolibros, que entiendo que ayudan a que personas, por ejemplo, con una discapacidad visual o motora, accedan a la lectura, y en el caso de los disléxicos también, ¿por qué leer? Y como coordinadora de esa comunidad de lectores no habla mucho del tema. Así que le doy para adelante con este video que está dedicado no solo a las personas con dislexia, sino también a aquellas que fueron diagnosticadas o no de dislalia, disortografía y discalculia. Resulta bastante difícil llegar a una definición única de dislexia, porque no se trata de un trastorno ni una dificultad per se, sino que, por decirlo en criollo, es un cableado neuronal distinto. Se lo llama dificultad de aprendizaje, porque la manera de aprender que está vigente es la que se realiza por medio de la lectoescritura, y es justo lo que estas personas no pueden hacer igual a la mayoría. En realidad la dislexia es simplemente una dificultad para aprender a escribir en forma fluida y automatizada en una persona inteligente y sana. Y el problema surge, una cosa tan simple, porque la escolaridad se basa en la lectura y la escritura. Entonces el chico desde chiquito está expuesto al fracaso, obviamente, porque un chico inteligente que sabe qué tiene que hacer y es evaluado y se le explican las cosas a través de la lectura y la escritura, se va creando una personalidad en la cual piensa que todo lo hace mal, o que es un vago o un burro. Aunque cada caso es único y hay distintos grados, en líneas generales un disléxico tiene inconvenientes para la decodificación y la lectura de palabras. Hola, soy Lucas, como muchos sabrán tengo dislexia. Encontré, creo que el recurso correcto para mostrarles qué se siente y qué sucede cuando estoy leyendo. Por ejemplo, agarramos la palabra palabra. Vos la querés leer y esta B larga, puede tener todas estas formas. Esta también. Puede hacer esto. De repente la A puede hacer esto. O esto. O esto. Y la P puede ser una R. También puede hacer esto. La palabra entera puede hacer esto. También puede ocurrir esto. O simplemente esta puede desaparecer. Así funciona todo el tiempo cuando quiero leer. Ahora entenderán. Sin información clara acerca de esta problemática y sin que la sociedad esté al tanto, lo que se consigue son consecuencias nefastas sobre la persona que tiene dislexia, porque no solo va a recibir críticas de sus docentes y de sus familiares, a veces con animosidad y a veces no, como qué vago, qué desastre, sos un burro. Y por otro lado también lo que eso implica con los compañeros de la clase, ¿no? El bullying y además sobre uno mismo, la baja autoestima, la agresividad con los otros porque todo el tiempo me estoy tratando de defender, también una reticencia a ir al colegio, les dicen que tienen trastorno de déficit de atención, porque lo que falta en realidad es un correcto diagnóstico sobre la dislexia, que es la que ante tanta negatividad que recibe esta persona termina haciendo que no presten atención o que tengan ganas de irse de la clase constantemente. Tu bio de Instagram dice disléxica o con dislexia, no me acuerdo. Comunicadora disléxica, sí. Comunicadora disléxica, como que es tu presentación. Sí, me llevó tiempo en realidad, como aceptarlo igual, ¿no? Porque obviamente cuando era chica era como una carga, como algo que tenía que derribar o superar o lo que sea. Ahora que tengo casi 40 años, me di cuenta que forma parte de mí y que si bien no soy la niña disléxica que fui, nada que ver hoy,
Sí hay muchas cosas en las que sigo sintiendo, ¿no? Que está ahí ese lío sináptico que hay en el cerebro, lo siento y lo vivo. Siempre cuando tengo, por ejemplo, no formo parte de un taller de escritura, entonces siempre que voy a empezar a leer, y más si hay alguien nuevo, digo, bueno, soy disléxica, me voy a trancar en algún momento, lo que sea. ¿Cómo se te representa? En las letras y en los números, pero mira, te voy a poner un caso ahora de lo que me decías. Yo cuando en primero de escuela, que te decía que pasé con Sote, me fue fenomenal y todo, me acuerdo que una vez nos tomaron lectura en conjunto y yo tenía una compañera que terminó siendo abanderada, así que le iba genial, y ella leía, pero leía con una voz muy bajita, y yo repetía lo que ella decía. Claro, yo no estaba leyendo una mierda, estaba repitiendo lo que ella decía. Entonces, ahí era como que te das cuenta que empezás a aplicar algunas estrategias, ¿no? Obviamente la maestra me felicitó, yo dije, ok, pero, Wow. claro, es que sí, ¿no? Para no quedar como en ridículo, pues usás esa estrategia, yo qué sé. Alejandra es uruguaya y cuando vi su perfil en Instagram me di cuenta de que quería incluir su testimonio en este video, porque también pasa ahí, no es una cosa exclusiva de Argentina. Lo que es necesario es que se hable, que se informe, que se conozca, porque muchas de las cuestiones que le tocaron vivir a Alejandra y a otras personas con dislexia ni siquiera existirían con una detección temprana, ¿no? Pero nos falta conocimiento, nos falta información. En general, la formación, es decir, no es buena, sinceramente, pero no solo para los profesores, sino también para nosotros los médicos. La formación de los maestros acá en Argentina, es decir, es bastante dirigida a la parte psicogénica. Este es un problema neurobiológico, hereditario. Hay abuelos, tatarabuelos que tienen, no es un problema de tipo emocional, no es un bloqueo emocional. El bloqueo emocional surge cuando uno le enfrenta al chico lo que no puede hacer. Claro. Ahí sí. Pero es consecuencia, no causa. Es consecuencia, no causa. Hay un solo estudio, que eso te lo quería comentar, en Santa Fe, que han hecho de encuestas a profesores y a docentes, en los cuales el 15% no quiso contestar, el 45% dijo que no sabía absolutamente nada, Claro. el 30% dijo que sabía algo y solo el 10% hacía algo. Es decir, que el 90% de los disléxicos no tiene atención. Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Las imágenes con las que estoy y seguiré ilustrando este video son de la película india Estrellas en el cielo, del año 2007. Está disponible en Netflix. Cuando la vi lloré un montón, porque me ayudó a ponerme en el lugar de ese niño, de ese protagonista y de su sufrimiento. Que sin un docente atento hubiera visto truncada su escolaridad, como un montón de chicos que hoy adultos recuerdan esos momentos. ¿Cuándo descubriste que tenías dislexia? De chica, de cuando iba a la escuela, no aprendí a leer como el resto de mis amigos, de mis compañeros. De hecho, mi padre es disléxico también, entonces ya había un trayecto que ya estaba recorrido. Cuando empecé, no, ya en tercero, tenía 9 años, me acuerdo que leíamos los barcos de vapor, los libros de barco de vapor, y ya tenía mis amigas que leían, ya estaban en el nivel naranja, ¿no? Que era para niños grandes, y yo no podía dejar los azules porque miraba los libros naranjas y me congelaban, ¿no? Era como que se me perdía mucho texto, ¿no? Era muy complicado. Y bueno, me costaba, cuando tomaron lectura en voz alta también me costaba, se me mezclaban muchas cosas, porque además me da vergüenza, ¿no? Hicieron un test, la maestra de ese año, Ana, me dijo, ella tiene alguna dificultad. Me estoy un poco peleada igual con la palabra dificultad hoy en día, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era, ¿no?, dificultad de aprendizaje, entonces me llevaron mis padres, por suerte, también, me llevaron a un centro pedagógico y lo pude tratar bastante. Pero, ¿qué pasa con los adultos disléxicos? En este punto quiero presentarles a Silvia Aciabelli. La conocí en Mendoza cuando viajé hace poco. De casualidad, uno podría decir destino, causalidad, lo que quieran, pero nos sentamos al lado
en la cena de cierre de lo que fue la reunión nacional de bibliotecarios asociados a APGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Nos pusimos a charlar y ella me dice que su trabajo final para la última carrera que cursó fue sobre los estudiantes universitarios con dislexia. En realidad la dislexia me la presentó un estudiante de la UBA. Yo soy docente en el CBC y son cursos muy numerosos. Entonces este estudiante me hizo ver lo invisible que es la dislexia, porque se presentó y me dijo que él tenía dislexia. En los primeros años es más frecuente, ¿no? Ahora se estilan los tests para poder detectar estas dificultades del aprendizaje. El tema es cuando llegas a ser adulto y tenés dificultades de aprendizaje, son conscientes de que tienen dificultades de aprendizaje, pero no tiene nombre, y por eso hice la especialización en docencia universitaria para tener más elementos acerca de qué es la dislexia y cómo poder llegar enseñando también a los estudiantes que presenten dislexia. Me mata, por ejemplo, en los textos académicos, me dificulta más que en una novela, una narrativa de novela. Texto académico muchas veces lo tengo que traducir del estilo, ¿no? de la voz pasiva a un estilo más verbal, ¿no? Porque a veces se vuelven como innecesariamente complejos y muchas veces para entenderlos los traduzco. Como también me interesan, los leo, ¿no? Pero bueno, me cuestan más. Y un texto que tenga párrafos gigantes, que tenga 1.000.000 de comas y que esté escrito por alguien que por ahí no tiene como la disciplina de escribir, me mata. O sea, lo que pasa es que vos pasás los ojos por ahí, pero no lo podés entender. No, lo tengo que reescribir. Texto académico, seguro. Todo estudiante disléxico, tuviera diagnóstico o no, se ve obligado en la vida a implementar estrategias para poder superar estas problemáticas que le surgen a la hora de enfrentarse a la lectoescritura. Y Gustavo Vichacra ha dicho que hay una mayor tasa de depresión y suicidios en jóvenes que tienen dislexia, diagnosticada o no, por las cuestiones a las que se tienen que enfrentar, por las situaciones de violencia, agresividad, rechazo, lo que provoca también baja autoestima. Si bien hay gente que se le detecta de manera temprana, hay muchos adultos a los cuales nunca se les detectó y desconocen que tienen dislexia. Saben que tienen una dificultad y piensan que no son tan inteligentes como cualquier otra persona. Dijiste hace poco que descubriste que eras disléxico. Ah, sí, hará 2, 3 años más o menos, sí. ¿Qué quiere decir eso para contar? No, que la dificultad para leer, para escribir, a veces que me hice una evaluación mía de cómo fue mi adolescencia y que me costaba en el colegio, no repetí nunca por suerte, no tenía problemas en matemáticas. Algunos tienen problemas con los números, otros con las letras. Lo mío con las letras. Me sirvió porque el pediatra de mis hijos, Gustavo Vichacra, que le mando un gran abrazo, que es el presidente de Difama Argentina, y cuando me empezó a contar todo me empecé a emocionar y me estaba contando lo que yo había todo tenido. Lo que viviste. Claro. Empiezan a dudar de sí mismos y además porque están estigmatizados, ¿no? Le dicen que bueno, que no le da la cabeza, que tiene que hacer otra cosa, que no se dedique al estudio, que aprenda un oficio. Soy disléxica y la dislexia tiene que ver con eso, con que la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo como enorme y bueno, por todos los disléxicos y por todos los chicos de ADD y con todo, la verdad es que hago un esfuerzo gigante. No puedo pensar y cantar al mismo tiempo, derecha, izquierda, bueno, las cosas que nos pasan a los disléxicos, que está todo bien. En la Argentina, por ejemplo, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.306 en el año 2016, después se terminó reglamentando recién en el año 2018, y esta ley declara de interés nacional, y lo voy a leer, el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje. La sigla es DEA, que más allá de que la palabra dificultad para muchos está en discusión, es la forma en la que se identifica hoy a quienes padecen de dislexia, discalculia, disgrafía o dislalia. La ley 27.306, que se sancionó en el año 2016, aborda el tema desde dos lugares, desde la salud y desde la educación. Desde la salud, en cuanto a incorporarla
dentro del plan médico obligatorio. Esto es muy importante, para que pueda cubrir todas las necesidades que tienen las personas que presentan dislexia. Y por otro lado, en cuanto a la educación, diciendo que las instituciones tienen que adaptar sus currículas para que pueda incluirse a las personas con dislexia. O sea, acá se trata de inclusión, de ampliación de derechos, de que estas personas no queden fuera del sistema educativo. No es un beneficio, es un derecho. Hecha la ley, entonces, tenemos que hacerla valer. Yo se las dejo en la descripción de este video para que ingresen, para que la lean, para que pidan ayuda tal vez a alguien que los pueda guiar en la interpretación de qué implicancias tiene esa ley, pero conocerla es una herramienta para pedir que se cumpla. Por ejemplo, y acá leo casi textual, la norma nacional apunta a dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones, otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones, asegurar que se han entendido las consignas, evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a sus compañeros, evitar copiados extensos y/o dictados cuando esta actividad incida sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía, facilitar el uso de ordenadores, podríamos decir computadoras, celulares, dispositivos, calculadoras y tablas, reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a las singularidades de cada sujeto, asumirse todo el equipo docente institucional como promotores de los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos, siendo que las contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al derecho a la educación. Nos queda un trecho muy importante. ¿Cuál es ese trecho? Bueno, es la aplicación de la ley. Es que cada instituto de educación adapte su currícula. Ahí hay algunos que están en ese camino. Pero bueno, esto se tiene que hacer extensivo a todas las universidades, porque se ocupa muchísimo de la persona en los niveles educativos de los primeros años. Lo que en realidad se persigue es que estas personas sepan cuál es la dificultad que tienen, que esta dificultad no les tiene que impedir seguir adelante con sus estudios, nada más que lo que tienen que hacer los lugares, las universidades, es adaptar la currícula para que también puedan llegar con sus conocimientos a los estudiantes con dislexia. La llamada lectura fácil es otra de las estrategias que se pueden implementar para acompañar la formación en lectoescritura de personas con dislexia. De hecho, mediante el Tratado Internacional de Marrakech, firmado en 2013 y al que la Argentina se adhirió en 2018, se señalan excepciones a las normas de derechos de autor para permitir que se adapte de un formato a otro una obra, a fin de hacerla más accesible. No solo para personas con dislexia, pero también para personas con dislexia. Hoy, a mis casi 40 años, sé que no tengo dificultad de aprendizaje. He aprendido, o sea, me encanta aprender y aprendo, y de hecho hay muchas cosas que las aprendo muy fácil. Lo que me costó aprender fue a leer y a escribir, y a prestar atención en los signos, ¿no? Porque con la matemática me pasaba eso. Yo puedo pensar en matemática mental, pero me mandaba un error en un signo y me arruinaba toda la fracción. La organización argentina Tallesnen trabaja en pos de la accesibilidad y por eso publican libros en lectura fácil que son, además, de descarga gratuita en su sitio web. Lo que ellos llaman una rampa de acceso a la lectura. Cuando estuve en Mendoza, la Biblioteca Popular Chacras de Coria me regaló el ejemplar que les estoy mostrando y me encanta poder tenerlo en mis manos para poder comprender con mayor facilidad de qué se trata el concepto de lectura fácil. A mí me inspira muchísimo mis estudiantes. Ahí es donde encuentro, digamos, la motivación necesaria para seguir. Esto de que uno pueda abrir este tema, decirlo también al comienzo de cada curso, cada cuatrimestre, en cada materia que tenés contacto con ellos, por lo menos abrir esa puerta para que sepan que uno está ahí y que si necesitan se pueden acercar y vamos a acordar de acuerdo a las dificultades que tenga en el aprendizaje. Y incorporar en la forma de enseñar estos elementos, aun cuando no te dicen necesito que tenga material multimedia, necesito que tenga material audiovisual, ¿no? Que no te lo tengan que decir, sino que ya lo tenés incorporado
y esa misma forma de dar las clases pueda ser aprovechado tanto para las personas que tienen dislexia como para las personas que no. Yo trabajo ahora en el sector audiovisual, ¿no? Soy productora y me gustan muchísimo las historias. Y cuando era niña quería ser escritora, era como mi sueño, ¿no? Tenía como esa fantasía, porque me gustaba crear historias. De hecho, las escribía y todo, pero las escribía horrible, obviamente, pero las escribía y todo. Después, claro, ¿no? En la adolescencia me pareció como un poco absurdo y busqué como otra forma de lenguaje, ¿no? Más que el narrativo y me encontré con el lenguaje audiovisual. Y como que de ahí empecé a experimentar también, ¿no? Un poco, o apaciguar esas ganas bueno, de contar historias, está muy bien. Ahora, el lío sináptico del que hablaba Alejandra hace un rato, ¿podría ser un superpoder? ¿Qué es la dislexia? Según yo, es un superpoder y un potenciador de talentos. Estamos en una constante búsqueda de soluciones y maneras, de distintos cómo para hacer las cosas, que nos enseña a aprender todo el tiempo de maneras distintas. Y aparte esto incluye el poder de ser súper e increíblemente fuerte, porque sé que no solamente nosotros, pero voy a hablar de nosotros porque es lo que a mí me tocó vivir, estamos constantemente recibiendo críticas constructivas que solamente destruyen nuestra autoestima desde que somos pequeños hasta que terminamos el colegio, y cuando salimos de ahí me da mucha tristeza decir que no mejora, pero es así. Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, John Lennon, John Kennedy, Andy Warhol, Picasso, Henry Ford, Roald Dahl y hasta Steven Spielberg son famosos que se destacaron en sus disciplinas y que tienen o tuvieron dislexia. As having been dyslexic for my entire life, which explained a lot of things. It was like the last puzzle part and a tremendous mystery that I've kept to myself all these years. Yeah. That basically started with just things that happen when you're a kid in school and you're a slow reader. Yeah. And in my case, I was actually unable to read for at least 2 years. I was 2 years behind the rest of my class. And of course I went through what everybody goes through, is teasing. Yeah. And I had to go through that for a long time. And so the teasing, you know, led to a lot of other problems I was having in school, but it all stemmed from the fact that I was embarrassed to stand up in front of the class and read. Así como en su momento el niño que mostraba signos de ser zurdo, de escribir con la mano izquierda, recibía críticas y se lo obligaba a ser diestro, incluso hasta le llegaban a atar la mano para que no pudiera escribir con esa mano. La falta de reconocimiento de este niño o adulto con dislexia solo interfiere en su crecimiento sano, en su crecimiento natural, en su incorporación a la sociedad como cualquiera de las otras personas que integran este 90% de la población que aprende bien comparado al 10% que aprende mal. Y eso es porque su cerebro piensa distinto. Eso no está mal. Para mí tiene mucho que ver con reinterpretar como, no sé, capaz que suena medio cursi, pero un poco de la vida, ¿no? Porque leyendo otros, me acuerdo de leer a escritores disléxicos, ¿no? Que ellos decían, bueno, capaz que leer lento y escribir lento también hace que mi narrativa sea distinta y yo siento que igual, capaz que porque al no haber sinapsis directo y haber sinapsis para otro lado, también como que hay un interés como creativo, como que surgen cosas nuevas de ahí, ¿no? Y eso lo aprecio. De algún modo terminó haciéndote quien sos. Sí, claro. Es importante también saber que estas personas, como realmente quieren progresar en sus estudios, le dedican muchísimas horas. Horas que le están restando también a su vida social. Y a pesar de este esfuerzo que hacen, muchas veces que no es valorado este esfuerzo por los profesores, que pueden pensar que tiene bajo rendimiento en las notas porque
no le dedico el tiempo suficiente, ¿sí? Que esas personas es vaga, que no se sienta a estudiar, los profesores, los familiares, los compañeros. Pero bueno, estas personas dejan mucho de su vida social, mucho tiempo que pueden dedicar a su vida social para estudiar. O sea, les lleva más tiempo estudiar que a cualquier otra persona. Y como dice la frase, para muestra sobra un botón. Y lo pregunté por Instagram y recibí este testimonio que me parte al medio. Uno de mis hijos tiene dislexia. Le decían tenés que esforzarte más, aún con el diagnóstico, y teniendo 8 años. Una perversión. Mi hijo tenía 0 en lengua y sufría terror en los exámenes. Ya sabía leer, pero la dislexia suele estar asociada a una disgrafía, por lo que leer y escribir una prueba le lleva al menos el doble de tiempo. Como no alcanzaba a leer el texto y escribir las respuestas durante la prueba, le ponían no alcanzó los objetivos en lectura, o que no comprendía lo que leía. Cuando a los 8 le hicimos las pruebas nuevamente, su nivel de comprensión lectora equivalía a 15 años. Él comprendía lo que leía, solo que no tenía tiempo de escribirlo. De paso, yo me hice mediadora de lectura gracias al enorme sufrimiento escolar de mi hijo con dislexia. En su caso, aún con diagnóstico, sufrió casi 3 años en el colegio ese, hasta que lo cambié. Las huellas, lamentablemente, de la frustración o inseguridad no se van. Él terminó la secundaria como uno de los mejores promedios, pero nunca se logró que le hicieran adecuaciones que deberían hacerse por ley. Él se tuvo que adaptar. DISFAM está insistiendo e invitando a que el 8 de octubre todas las personas se vistan de color turquesa. El color turquesa es el elegido para concientizar acerca de la dislexia, así que también los invito a ustedes a seguir buscando información, a vestirse de turquesa el 8 de octubre y que me cuenten en los comentarios si tienen diagnóstico de dislexia y eso cómo los afectó o cuál fue su relación con esa temática en la vida, si se enteraron de grandes, si todavía no saben pero sospechan y quieren dejar su comentario también para acompañar a otras personas que estén viviendo lo mismo, más que invitados a hacerlo en este espacio. Los leo, los abrazo fuerte por todo lo mal que la sociedad les ha hecho, que de verdad tengo que hacer esta autocrítica, y los invito a seguir conversando sobre el tema. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura.